Hola, ¿qué tal familia de Sombras Nocturnas MX? Yo soy Enrique y el día de hoy les traigo dos relatos que yo sé muy bien que les van a gustar, ya que son muy interesantes. Estamos igualmente en la parte 3 del libro de Juan Antonio Amezcua Castillo, de 50 relatos de fantasmas, testimonios reales. Así que espero que les guste y adelante con las historias. El primer relato que les vamos a narrar el día de hoy se titula La mujer con cara de caballo. Un compadre de mi papá nos contó la siguiente historia. Este señor tiene un hermano llamado Gonzalo. Él era obrero y cada viernes le gustaba echarse unas cervezas. Fue a la cantina, se embriagó y se retiró. Eran alrededor de las 11 de la noche. Para llegar a su casa tenía que atravesar un campo. Iba cantando muy contento. De repente vio a unos 3 metros a una mujer. A la dama no se le veía el rostro, pero era de lo A la dama no se le veía el rostro, pero era de lo menos, pues tenía un cuerpo muy bonito. Gonzalo le comenzó a chiflar y a decir algunas vulgaridades. La mujer seguía caminando, y el borrachín la alcanzó. Le tomó del brazo, y al momento de voltearla, vio que tenía la cara de caballo. De inmediato la soltó y se cayó de la impresión. Como pudo, se puso de pie y echó a correr. Ya sobrio, jura y perjura que eso fue real. Bueno, familia, ¿y ustedes creen que esto sea real? ¿O solamente fue el producto de la borrachera? Coméntanlo en la cajita de comentarios, que me gustaría saber tu opinión. Bueno, familia, el siguiente relato que les pienso narrar es el siguiente. Las experiencias sobrenaturales de mi abuelo y un tío. En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino, se le apareció un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su arma para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo y mi abuelo le lanzó un machetazo, y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente, fue al lugar donde tuvo este encuentro, y en el tronco estaba su machete enterrado. La lógica nos dice que sí, este perro fue quitado por su amo. También se hubiera llenado el arma de sangre. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Guayacocotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construir en ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de mis tías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos, gruñidos, ya saben. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches. Más adelante narro una historia impactante de un presunto nahual. Regresando a la experiencia que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa. A pocos metros de donde le apareció el perro negro, vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente. Mi abuelo comenzó a chiflarle, tratando de conquistarla. Mi abuelo entró como en trance, perdido viendo a esta mujer. De repente la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se detuvo, a centímetros estaba de caer en un barranco. Estaba a punto de morir por esa mujer. Muchos años después, y viendo que ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con los espectros de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío, en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba,
pues no se resignaba a la pérdida. Además de que cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años de edad. Una noche mientras le lloraba, mi abuelo escuchó unos pasos en la sala que se acercaban donde estaba. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío Toño se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciendo que ya no le llorara, que estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que ya no lo haría más. Mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto la vio, mi abuelo le dijo: Concha, mi Toño vino a visitarme. Le contó lo que había ocurrido y no hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Mis abuelos vivían a un lado de la casa y solo nos separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del barrilito. Estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo nos asomamos a la casa de mi abuelo, entramos y la radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación, y sobre todo porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que estaba ahí, recibió visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir, pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar sola a su Conchita, como cariñosamente le decía a mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho, y su tristeza se acrecentó al grado de morir por esto. Pero días después de su muerte le dijo a mi madre que su Concha había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones, simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre, y no le dije a mi mamá para no alarmarla, pero él murió esa noche. Estas manifestaciones paranormales de familiares muertos que aún se presentan, también le ocurre a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa, cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño, y de esa luz salió mi tío Toño y Noé, que murieron hace muchos años, y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente, porque aún no era su tiempo. Los espectros de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Muy bien, familia de Sombras Nocturnas MX, ¿cómo vieron este último relato? Yo creo que todos hemos tenido ese contacto, por más que nada por el sufrimiento, porque yo personalmente creo que las ánimas que están en otro plano llegan a sentir la desesperación y la tristeza que tenemos, y es por eso que toman el aliciente de venirnos a visitar. Muy bien, familia de Sombras Nocturnas MX, esto es el final de estas dos historias. Espero que les haya agradado. No olviden dejar su like, comentar y compartir. Y recuerden que esto es Sombras Nocturnas MX, y las sombras también te observan. Hasta la próxima.